15 minutos pasaron de la hora 20, continuamos en 2000 Hombre Digital. Repetimos, el primer programa en Trilce Radio haciendo activismo sonoro en tiempos de algoritmos. Bueno, en el principio, en la presentación, comentamos un poco de qué va a ir este contenido, por lo menos uno de los contenidos de este programa, que tiene que ver con estos colectivos contraculturales. Y uno de ellos, que hace un par de años descubrí, es el proyecto Squatters. Un colectivo de contrapublicidad que la verdad que ya se extendió a lo largo del mundo. Vienen interviniendo carteles de publicidad, haciendo una crítica a la sociedad de consumo, pero también educando. Y hoy estaba pensando cuál sería esa definición, ¿no? Y yo iba a decir, bueno, un colectivo de contrapublicidad directamente actuando en la calle, pero me parece que no. Me parece que todavía me parece que la definición creo que se alargó. Vamos a hablar con Julián Pellegrini, una de las caras, uno de los responsables de Proyecto Squatters, con quien tenemos el gusto de hablar ahora. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Beto Alfaro te habla, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto enorme participar de tu programa, che. Gracias, gracias. Bueno, es un poco así. Sí. La verdad que definir hoy a Proyecto Squatters es mucho más que intervenir publicidades en la calle. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que venías comentando. No solo intervenimos en la calle, sino que también participamos en espacios educativos, ¿no? Y nosotros lo consideramos así, digamos, como la educación, como una continuación del activismo, ¿no? Pero en otros espacios y por otros medios, digamos. Y a la vez las acciones que hacemos en vía pública o en las redes también lo consideramos como una forma pedagógica de alguna manera, ¿no? De transmitir algo, de transmitir un conocimiento. O sea que entre la educación y el activismo para nosotros casi que no habría diferencia, sino una modificación en los métodos, digamos. Claro. Julián, en algún momento, viste, como toda idea, como todo proyecto, nace de alguna frase, nace de algún libro, nace de alguna charla con un amigo. En tu caso, ¿cómo fue decir, bueno, voy a encarar Proyecto Squatters? ¿Qué fue lo que, esa llamita inicial? ¿Cuál fue, te acordás? Sí, la verdad que te podría ubicar una llamita inicial, pero también varias condiciones que se fueron reuniendo para que se encienda esa llamita, ¿viste? Es como que tiene que haber condiciones para que la llama se prenda. Claro. Y lo cierto es que durante muchos años yo fui explorando distintos campos, digamos. Yo estudié publicidad, me dediqué a la publicidad, después estudié Bellas Artes, también estudié guión de cine, después estudié psicología, y todo estaba como separado, ¿viste? Las piezas no estaban unidas. Y en un momento conocí un movimiento de contrapublicidad afuera, viviendo en Europa, que se llama Consume hasta morir, son de España. Ajá. Y es como que todas esas piezas, digamos, se unieron de alguna manera en esta idea de la contrapublicidad, ¿no? Cómo utilizar la comunicación social, la comunicación de masas, pero para poder transmitir una mirada crítica sobre la sociedad en la que vivimos, poder visibilizar problemáticas sociales que muchas veces quedan sepultadas debajo de lo que llamamos el discurso único o el monólogo del poder, ¿no? Y, entonces encontré, digamos, en esto de la contrapublicidad una vía de acción, digamos, donde poder expresar todas esas otras cosas que venía gestando de alguna manera. Entonces cuando volví para Argentina, comenté un poco la idea con algunos amigos de lo que había conocido allá y empezamos a replicar algunas de las cosas que estábamos investigando que pasaban afuera, ¿no? Con la contrapublicidad. Julián, y vos, en ese viaje a Europa, también tuviste la posibilidad de conocer lo que es el movimiento Ocupa, ¿puede ser? Si es así, también contarnos cómo fue esa experiencia. Sí. De ahí viene el nombre, ¿no? Porque, claro, digo, sí. Sí, muchas veces me preguntan, ¿pero qué es Squatters? ¿Qué tiene que ver? Y Squatters es cómo se llama en el mundo anglosajón, digamos, al movimiento anarquista de los ocupas, ¿no? Que quizás no es tal como lo conocemos acá, sino que está un poco más organizado en los países centrales de Europa, digamos, donde los squatters viven en comunidad, en espacios tomados, ocupados, que se llaman squats, ¿no?
y ahí como que viven con sus propias reglas, de una manera antisistema, generando, digamos, sus ingresos y su manera de sobrevivir, haciendo recitales, muestras de arte, etcétera, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de vivir en estos squats, de conocer la movida de los squatters, y me gustó mucho el concepto de ocupar un espacio marginal dentro del sistema para poder construir una propuesta contracultural, ¿no? Entonces, con ese concepto y con esa experiencia que traje, esa experiencia vivida, digamos, me pareció que el nombre estaba bueno en términos de comunicacionales. La contrapublicidad de alguna manera tiene que ver con ocupar esos espacios que están ahí, ¿no? En la vía pública del sistema, para transformarlos en una expresión contracultural, es decir, de mostrar aquello que el sistema en general no quiere que veamos. Bien. Bueno, estamos hablando con Julián Pellegrini, integrante de Proyecto Squatters. Julián, también, bueno, consultarte cómo fue el tema de la intervención en pandemia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, no, en general no salimos, ¿no? Se cancelaron un poco las salidas. Lo que pasa es que no solamente hacemos acciones de activismo en el espacio público, sino también en los entornos digitales, que son tan importantes, ¿no? Digo, ahí sí, ¿no? Hubo como una impronta más digital, más desde ese lugar. Sí, más bien digital, con la idea, por supuesto, en la medida de que podamos, y con los cuidados necesarios, podamos retornar a hacer algunas acciones en la calle. También lo que hicimos fue ponerle más pilas a talleres, o buscar distintos recursos, ¿no? Para poder seguir contando lo que queremos contar, y la verdad que encontramos el tema de a través de Suma poder hacer talleres digitales, lo cual no estaba tan copado como hacerlos presenciales, pero nos dio la oportunidad de que se sumaran personas que de otra manera no se podrían haber sumado nunca, digo, desde Perú, desde Uruguay, desde Chile, desde distintos lugares, y eso posibilitó también replicar mucho más esta idea de la contrapublicidad y del activismo contrapublicitario en lugares donde de otra manera no hubiésemos podido llegar. También te vi en alguna imagen que estabas participando de una charla de manera presencial. La gente que se acerca a los talleres de Proyecto Squatters, no sé, ¿las tenés catalogadas como vienen de algún rubro en especial, solamente por querer saber de qué se trata? ¿Cómo es esa experiencia de esa persona que se entera de qué se trata Proyecto Squatters en ese momento? Sí, muchas veces depende de la propuesta que estemos trabajando, ¿viste? Porque, por ejemplo, cuando tratamos siempre de laburar en red, ¿no? Como, bueno, nos unimos a algún otro colectivo o organización que esté laburando algún tema y unimos como las propuestas, ¿no? Por ejemplo, si nos juntamos con una organización feminista que está trabajando cuestiones de la perspectiva de género, en general, cuando hacemos un taller de contrapublicidad y género, viene gente que está interesada en esa movida, ¿no? Claro. En general son gente que está en organizaciones, en movimientos de algún tipo de activismo, o estudiantes en general universitarios, ¿no? Interesados en la temática. Por ejemplo, a ver, déjame pensar. Cuando hicimos una charla junto con... Hay una mujer que se llama Flavia Brofoni, que está muy, muy al palo con el activismo ambiental, ¿viste? Entonces la charla tenía que ver con eso, y la gente que se presentaba era gente del palo ambientalista. La semana pasada hicimos una charla y una reunión, y después una movida de activismo con la gente de Boicot, ¿los ubicás? Sí. Claro, son muy conocidos, están con la lucha del veganismo, ¿viste? Claro. Pero en este caso nos juntamos para acompañar al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que vienen marchando desde Chubut. Pasaron por Bariloche, ahora están en Villa Langostura y van camino a Buenos Aires. Para llegar ahí el 25 de mayo. Y la consigna es basta de terricidio, ¿no? Haciendo referencia a todo el desastre ambiental que se está dando. Viste que en el sur estuvieron como quemando todo, estuvieron quemando no sé cuántas hectáreas de bosque. Bueno, un daño inconmensurable, la verdad, se ha hecho por estos lados. Y sumada a lo que se viene dando desde el año pasado de
deforestación, de quemar humedales, toda esa historia, ¿viste? Sí. Bueno, entonces hicimos ahí junto con la gente de Boicot y acompañando al movimiento de mujeres indígenas una asamblea con la gente, después hicimos una charla taller de activismo y salimos a hacer pegatinas por toda la ciudad de Bariloche apoyando las consignas del movimiento de mujeres y visibilizando su lucha, ¿no? Entonces ahí otro tipo de público se dio cita, digamos. Entonces varía mucho digamos, la temática que estemos tratando. Claro. Bueno, y hablando de temática, una de las últimas campañas en la que ustedes están involucrados es la de la ley de etiquetado frontal, que justamente también ya tuvo una discusión en el Congreso. ¿Cómo fue esa cuestión? ¿De dónde nació? ¿Fue a la par, digamos, de esta discusión parlamentaria? ¿Ya venía de antes? Sí, ese es un tema muy interesante, Beto, para seguirlo, para no dejarlo caer, porque se está metiendo muy fuerte el lobby de las empresas. Ya están desviando el tema, en diputados están cajoneando el proyecto de ley y lo están sacando por otro lado. O sea, está muy complicado ese tema, pero bueno, la venimos luchando desde hace rato junto con organizaciones de nutricionistas que no están en conflicto de interés con las marcas. Claro. Los que no salen tanto en televisión, digamos. Y bueno, y desde Squatters pensamos esta idea, esta consigna de etiquetalo vos, ¿no? En la medida que todavía no pueda salir la ley, visibilizar de alguna manera cómo sería esa ley, ¿no? Entonces, la idea fue, en realidad, imprimir esas etiquetas y salir a intervenir las publicidades con las etiquetas que les corresponden. Y no solo las publicidades, sino también los productos directamente en el supermercado. Ustedes generaron las etiquetas, la gente se las puede descargar. Totalmente, y las imprime de alguna manera con algún adhesivo y va y directamente la pega en el producto. Sí, o con adhesivo o generando, o con engrudo o con cualquier cosa que ahí lo pueden pegar. Sí, nosotros generamos las planchas con las etiquetas de distintos tamaños, tanto grandes para pegar en carteles de vía pública o las chiquitas para poder pegarlos en los productos de los supermercados, digamos. Subimos y está disponible para cualquiera que las quiera bajar. Y desde hace más o menos un mes, distintas organizaciones o distintas personas particulares están utilizando las etiquetas y por todos distintos puntos del país armando, o sea, llevando adelante esta campaña de Etiquetalo Vos para apoyar y presionar de alguna manera a diputados para que puedan, hacerse eco de esta necesidad y esta demanda de la comunidad y que hagan lo que tienen que hacer básicamente, que es tratar esa ley tal como se presentó y tal como fue aprobada en senadores. Claro. Julián, para cerrar, ¿algún taller a la vista? Sí, próximamente vamos a sacar un taller que tiene que ver con algo que a mí me ocupa mucho últimamente. ¿Vos participaste en un taller? Sí. Beto. Sí. Tiene que ver con seguir profundizando eso y empezar a contar cuáles son las estrategias de sumisión psicológica, si querés, de manipulación que se utilizan desde los medios de comunicación para hacernos hacer cosas que quizás no teníamos pensado hacer. Bueno, ¿sí? Julián, un gustazo volver a escucharte, volver a intercambiar opiniones, volver a intercambiar información y bueno, obviamente seguimos en contacto. Dale, bárbaro, te agradezco muchísimo a vos, Beto, te mando un abrazo y al equipo también. Abrazo grande. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba Julián Pellegrini. Obvio, vamos a contarles las maneras de comunicarse. Las redes de Proyecto Squatters en Instagram es Proyecto Squatters. Acuérdense que es con doble T y con Q, Squatters. En YouTube es Proyecto Squatters. Y en Facebook es El Squat. Así que ahí tienen los canales para comunicarse con Proyecto Squatters, tanto en Instagram como en YouTube y como en Facebook, en con este colectivo de contrapublicidad que, como contaba recién Julián, de alguna manera nació con una premisa, pero obviamente esa premisa se extendió, se agrandó y hoy es mucho más, ¿no?, que solamente intervenir la calle, digamos. Se va ayornando además mucho a los tiempos, como bien dijiste, pero creo que también que esto que decía quizás al principio de hablar, o sea, decir las cosas que muchos no se animan a decir, creo que el Proyecto Squatters está haciendo justamente eso y estaría bueno que se le dé mucha más bolilla.